Muy buenos días muchachos, ¿cómo están? La intención de hoy es empezar a revisar lo que es la variable tránsito que nosotros tenemos, que es una ecuación en la cual nosotros pasamos todos los vehículos que nosotros tenemos, buses, camiones, toda esa tipología de camiones que ustedes normalmente ven en la vía, en las vías, camiones con remolque, con semirremolque, a una variable para poder nosotros realizar los diseños respectivos dependiendo de la metodología que nosotros tengamos. Es importante destacar que cada vehículo, por su nivel de carga, por su peso, va a ocasionar un daño diferente a nuestra estructura de pavimentos, como nos vamos a dar cuenta. A esta variable tránsito normalmente su constante son ejes sencillos de 8.2 toneladas, y ahorita vamos a saber qué es un eje sencillo de 8.2 toneladas. Para recordar un poquito, no se les olvide que hay algunos factores que afectan los diseños de nuestras estructuras de pavimentos. Uno de ellos es la subrasante, la capacidad portante de ella. Dependiendo de esa capacidad portante, nosotros vamos a tener mayores o menores espesores. Normalmente nosotros lo medimos con ciertos ensayos, uno el CBR, que ya lo conocen ustedes de acuerdo a la primera tarea, el primer trabajo que realizaron. El otro el ensayo de placa o K, y el otro es el módulo resiliente, que se realiza en un ensayo triaxial, que es el más recomendado hoy en día para cada uno de ellos. En esta diapositiva ustedes pueden ver en la gráfica central un ensayo de CBR en donde se está colocando, se está penetrando un cilindro dentro del terreno de acuerdo a una carga establecida. La gráfica que ustedes ven a la derecha es un ensayo de placa. La diferencia es el diámetro que se tiene en cada uno de ellos. En ambos se mide el esfuerzo y la deformación. Otro de los parámetros importantes que nosotros tenemos es el tránsito, los vehículos, que son los que realmente ocasionan un deterioro a nuestra estructura de pavimento. Como ustedes pudieron observar ahorita, cada vez que pasa un vehículo se va generando o va transmitiendo esfuerzos que van deteriorando cada una de nuestras estructuras, haciendo que nuestras estructuras se fatiguen, primero con unas fisuras longitudinales, ¿sí?, que normalmente se dan por medio de fatigas, y luego esas fisuras longitudinales empiezan a unirse con algunas fisuras transversales, formando lo que son pieles de cocodrilo, y al final lo que nosotros conocemos como baches, ¿sí?, o popularmente, que espero que a partir de ahora no lo vuelvan a mencionar, que son huecos. El tránsito pues es importante debido a que genera las cargas impuestas en una estructura de pavimentos. Para su diseño, como lo mencionamos, se necesita conocer la magnitud de esas cargas, la disposición y el arreglo del vehículo, su frecuencia, cada cuánto pasan, y su forma de aplicación. En esta diapositiva pues ustedes pueden observar algunos tipos de vehículos que nosotros tenemos o vemos continuamente en nuestras vías, ¿sí? Cada uno de estos vehículos tiene una tipología. Este primer vehículo que ustedes tienen ahí es un C2P, un vehículo pequeño, un camión en el cual tiene dos tipos de ejes. Un eje sencillo, que es el direccional, un eje sencillo de 2 ruedas, y un eje sencillo de 4 ruedas. Cada uno de esos ejes ocasionan un factor de daño diferente a nuestra estructura de pavimento. El otro tipo de camión que ustedes ven, una volqueta común y corriente, es un camión 3, ¿sí? En algunos libros los pueden conseguir ustedes como C3. El primero tiene un eje sencillo de 2 ruedas, y en el segundo eje es un eje tándem de 8 ruedas. Los ejes tándem es importante tenerlos en cuenta debido a que su separación no llega a ser más de 1.2 metros entre cada uno de los ejes. Otro tipo de camión, que ya son los camiones que transportan normalmente fluidos, gasolina, gasoil, barsol, todo tipo de elementos que produce la destilación del petróleo, ustedes pueden ver
normalmente hay 5 tipos de ejes. En el primero, un eje sencillo. Los otros dos, que también pertenecen a la cabina, es un eje tándem de 8 ruedas, y en el semirremolque aparece otro eje tándem de 8 ruedas. ¿Sí? Los buses común y corriente que nosotros conocemos, normalmente los que tenemos nosotros aquí en la ciudad, son buses de esa tipología, un eje sencillo de 2 ruedas en el eje delantero, que es el eje direccional, y un eje tándem un eje sencillo de 4 ruedas. Para que nosotros podamos diferenciar, en esta primera diapositiva de la mano izquierda, el eje direccional, un eje sencillo de 2 ruedas, en el eje trasero, un eje sencillo de 4 ruedas. En el mixer, normalmente pues los mixers son los camiones que transportan normalmente concreto, podemos ver un eje tándem. Acuérdense que la separación entre ejes no es mayor a 1.2 metros, y un eje trident, son 3 ejes muy unidos, con muy poca separación, que no logran separarse más de 1.80 o 2.40 metros. Cada uno de ellos pues tiene sus ecuaciones, sus fórmulas para poder realizar los respectivos cálculos. Por ejemplo, el eje sencillo, un eje simple de 2 ruedas, normalmente su factor de equivalencia, su factor de daño, está dado por el peso del eje, que normalmente lo podemos obtener en cada uno de las básculas que están antes de los peajes, para saber si están sobrecargados o no, sobre un valor constante que es de 6.6. Esa operación se eleva a la 4 para calcular su factor de daño. Cuando el eje es simple, pero tenemos 4 ruedas, vamos a tener el peso del eje, del eje trasero, dividido entre 8.2 y también elevado a la 4. Para un eje tándem, su ecuación varía un poco, debido a que pues, se deben repartir un poco más las cargas, y también es importante decir que cada uno de esos vehículos tienen unos pesos máximos que que se deben cumplir para las vías terrestres colombianas. Ese cálculo del factor de daño está dado por 0.57, el peso del eje, ¿sí?, en ese momento, dividido entre 8.2 elevado también a la 4. Y por último, el eje trident o el eje triple, que va a ser en la carga del eje que nosotros tenemos sobre 23, todo eso elevado a la 4.2. Es importante que cada una de esas cargas deben estar dadas en toneladas. ¿Dónde podemos encontrar la tipología de camiones que nosotros tenemos en Colombia? Está en la resolución 4100 del 2004. En el artículo 3 pueden ustedes encontrar algunas designaciones de los tipos de los vehículos. El primer dígito que normalmente aparece en esa designación corresponde a la parte del camión o del tractocamión o del cabezote, como lo menciona ahí, que es el que arrastra o el que da la fuerza a cada uno de los vehículos. Tenemos tipologías tipo 2, tipo 3, tipo 4. Tipo 2 normalmente son 2 ejes sencillos, el primero direccional de 2 ruedas y el segundo de 4 ruedas normalmente. Uno de los camiones de pronto que puede ser un poquito extraño para ustedes es el camión tipo 4, el cual tiene 4 ejes, pero esos 4 ejes se ven relacionados en 2 ejes tándem. El direccional es un eje tándem, son unidos, son vehículos como grúas que se necesitan para llevar elementos a altas alturas. Ahí vemos a sitios elevados. Ahí vemos un camión tipo 2, S1. El S quiere decir el remolque, que es el elemento que se adiciona al camión, y el número inmediatamente después de la letra significa el número de ejes que tiene. Es importante que ustedes sepan que cada número que ustedes ven ahí no quiere decir el tipo de ejes. Ellos cuentan es el número de ejes que nosotros vamos a tener. Como por ejemplo el tipo de camión 2S3. En la parte del tractocamión aparecen 2 ejes. ¿Cuáles?
2 ejes sencillos. Y en la parte S, semirremolque, aparecen 3 ejes. Como están unidos y su separación no es mayor a 1.8 metros, se llama eje trident. Entonces ustedes pueden consultar, deben consultar cada uno de los tipos de camiones que van a tener en cada uno de esos elementos para que los empiecen a identificar para poder resolver o poder calcular esa variable de tránsito. Vamos a mirar cómo pasamos o cómo logramos encontrar el número de ejes equivalentes de 8.2 toneladas para un vehículo C3S3 o un tipo de camión 3S3. Acuérdense que el primer número es porque tenemos en el tractocamión 3 ejes, en el segundo número porque tenemos en el semirremolque otros 3 ejes. ¿Qué tipo de ejes tenemos en este camión? Tenemos un eje sencillo, direccional, un eje tándem en el tractocamión y un eje trident en el semirremolque. Normalmente este tipo de camiones, según la resolución 4100, su peso máximo es de 52 toneladas. Entonces vamos a realizar el cálculo del factor camión para ese solo elemento que nosotros tenemos. Después de haberlo pasado en una báscula aproximadamente, pues podemos reconocer el peso de cada uno de esos ejes, ¿sí? Como ustedes pueden ver en la diapositiva. En el eje 1, 6.24 toneladas, en el eje 2, 8.32, en el eje 3, 9.88 y así sucesivamente, para que podamos obtener 52 toneladas para ese camión. Obviamente, pues como ya nos habíamos percatado, este camión tiene 3 tipos de ejes. Un eje simple de 2 ruedas, un eje tándem, ¿sí?, doble de 8 ruedas, que sería el eje 2 y el eje 3, y un eje trident, que sería el eje 4, 5 y 6. Hay que realizar la suma de cada uno de ellos para poder establecer la carga que nosotros tenemos. Entonces, para el eje 1, 6.24, para el eje tándem, 18.2 y el eje trident, 27.56. Aplicamos la ecuación que nosotros establecimos o que está establecida para cada uno de esos vehículos. Es importante que ustedes sepan que cada metodología tiene sus factores de equivalencia. Hay algunos que dicen que ese número, ese exponente que está ahí a la 4, en algunas ocasiones se eleva en algunas ocasiones hasta 10. Eso se puede ver en la metodología racional. Después de realizar las operaciones respectivas para cada uno de los ejes, como ven en la diapositiva, podemos obtener los factores de equivalencia. Para el eje sencillo de 0.8, el eje tándem de 2.56 y el eje trident de 2.14. Realizando la suma de cada uno de ellos nos da que tenemos un factor de equivalencia de 5.50. ¿Qué quiere decir eso? Que un vehículo 3S3 como el que tenemos de 52 toneladas ocasiona el mismo daño que si pasaran 5.5 ejes simples de 8.2 toneladas de 4 ruedas. Eso es lo que nosotros vamos a realizar, o eso es lo que nosotros realizamos en cada una de las vías. Vamos a colocar otro ejemplo para poder entender un poquito más y establecer también unas pequeñas diferencias. Imaginemos que tenemos el mismo camión, ¿sí?, pero en esta ocasión vamos a elevar el doble la carga que él tiene, o sea, 104 kilogramos, 104.000 kilogramos, 104 toneladas. Hacemos la distribución de las cargas como lo hicimos en el ejemplo anterior. Realizamos la suma de cada uno de ellos. En el eje simple 12.48, en el eje tándem 36.4 y en el eje trident 55.12. Sacamos los factores de equivalencia, pero oh sorpresa, aproximadamente tenemos un valor de 93.75, un factor de equivalencia de 93.75 ejes equivalentes de 8.2 toneladas. Muchachos, si ustedes se pueden dar cuenta, en el ejercicio anterior que teníamos un vehículo, un camión de 52 toneladas, en este aumentamos el doble la carga y el factor de daño aumentó 16 veces. Por eso es que nosotros debemos ser muy estrictos en las cargas de cada uno de los vehículos, porque a pesar de que se aumente el daño 1 tonelada, 2 toneladas más dentro de cada uno de nuestros ejes, pues el factor de incremento en el daño
se tiene estipulado que puede ser alrededor entre 4 a 16 veces en cada una de nuestras vías. Hay otro factor dentro de la variable tránsito que se llama factor carril o factor direccional. Normalmente cuando nosotros hacemos los estudios de tránsito o los TPD, el tránsito promedio diario, hacemos ese estudio y cuantificamos el total de vehículos que pasan por esa vía. Es importante mirar que si la vía es de 2 carriles y cada uno va en diferente dirección, se tiene estipulado que el flujo vehicular aproximadamente es del 50%. Pero si nosotros tenemos, por ejemplo, un carril y los 2 carriles van en la misma dirección, nosotros decimos que ese factor carril, esa constante B, es aproximadamente del 100%. Según la CHRP en los Estados Unidos, pues también se tienen algunos valores de acuerdo a los carriles de circulación. Es importante tener en cuenta que estos valores que se encuentran en esta tablita son valores del tránsito promedio diario completo si las vías se dirigieran en una sola dirección. Por ejemplo, un vehículo que transita en una vía de 3 carriles, nosotros podemos decir si el TPD aproximadamente es de 8.000 vehículos diarios, nosotros decimos que esa variable, esa B, es aproximadamente de 0.65. Hay que tenerlo en cuenta. Hay que también tener en cuenta si el estudio del tránsito se hizo en una vía de 6 carriles, entonces tocaría multiplicar ese 0.65 por el 0.50 por el factor direccional. También es importante, muchachos, que ustedes sepan que no todas las vías se comportan de esa manera. Hay vías, por ejemplo, en las minas o en las canteras, que normalmente los vehículos pesados llegan livianos a la cantera, ¿sí? Son cargados y se devuelven con la mayor carga que ellos puedan transportar. En ese momento, esa variable, ese factor carril, esa B, cambian sus valores o cambian sus elementos. Vamos a mirar un ejemplo para calcular esa variable tránsito. Nosotros escogimos una vía en donde tiene un TPD aproximadamente de 1.000 vehículos, un porcentaje de automóviles del 50%, un porcentaje de camiones del 40%. La vía es de 2 carriles, uno en cada dirección, y la tasa de crecimiento anual es del 2%. Vamos a hacer un diseño aproximadamente a 5 años para calcular esa variable tránsito. Bueno, muchachos, como les había dicho en la diapositiva anterior, vamos a realizar un ejemplo del cálculo de la variable tránsito. Es importante tener en cuenta el tránsito promedio diario, que aproximadamente tenemos de 1.000 vehículos. Habíamos dicho que vamos a hacer un diseño aproximadamente para 5 años, con una rata de crecimiento del 2%, con una distribución entre automóviles, que normalmente es la letra A, de B, de buses del 10% y de camiones del 40%, está distribuido de esta manera. Es importante que para este ejercicio ustedes empiecen a identificar cada uno de los tipos de camiones y los tipos de ejes que vamos a tener en cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos en buses, y en los buses van a pasar 100 buses dentro de nuestra vía. Camiones C4 o 4 van a pasar 100, camiones C2, S2 van a pasar 200, y camiones C3, S3 van a pasar 100 vehículos. Este camión C2, S2 ustedes lo pueden conseguir en el libro de Alfonso Montejo cuando están realizando el cálculo de la variable tránsito. Entonces, la idea de esto es, como normalmente se puede diseñar o se puede realizar un sudoku, tratar de llenar los espacios de las X para poder cumplir con estos tipos de vehículos que nosotros tenemos. Entonces, un bus normalmente, ¿cuántos ejes tiene? Aproximadamente 2, ¿verdad? El delantero, que es un eje sencillo, ¿sí? El direccional, y el que se encuentra en la parte de atrás, que también es un eje sencillo, pero la característica es que el eje de atrás tiene 4 ruedas, ¿verdad? Esos ejes equivalentes que nosotros tenemos
pues nos dice que tienen, o dentro de esa vía que nosotros tenemos, pasaron 50 ejes sencillos de 8 toneladas, ¿sí? Y nos están diciendo cuántos ejes sencillos de 9 toneladas debieron haber pasado si pasan 100 buses como tal. Si pasan 100 buses, normalmente tenemos 2 ejes sencillos por bus, pasarían 200 ejes sencillos, ¿verdad? Eso quiere decir que el eje sencillo de 9 toneladas aproximadamente es de 150 para poder cumplir con cada uno de los valores que nosotros tenemos. Acuérdense que el C4 es un tipo de camión especial que tiene 2 ejes, uno tándem en la parte direccional y uno tándem en la parte de atrás. Si pasan 100 vehículos o 100 camiones tipo C4, nosotros vamos a saber que van a pasar 200 ejes tándem para que ustedes lo tengan en cuenta. No se les olvide que el camión de eje tándem normalmente tiene esa disposición: un eje tándem y un eje tándem. Tendríamos 2 ejes tándem por camión. ¿Listo? Entonces, si pasan 100 camiones C4, deben pasar 200 ejes tándem. Es importante ustedes, muchachos, que también tengan en cuenta que un bus, dependiendo de la tipología que nosotros tenemos, no tienen ejes tándem, no tienen ejes tríen. Hay buses especiales que tienen un eje tándem en la parte trasera, pero no son muy pocos vistos aquí en Colombia. 200 vehículos C2S2. Los vehículos C2S2 normalmente tienen esa tipología direccional. Acuérdense que la S quiere decir remolque. Entonces tendríamos un eje sencillo direccional, un eje sencillo en la parte trasera y un eje tándem en el semirremolque. Si pasan 200 vehículos de esta tipología, pasarían 400 ejes sencillos. Tenemos 80. En 8 toneladas nos faltarían aproximadamente 320 ejes sencillos para completar el número de ejes que nosotros tenemos. Si pasan 200 vehículos, pasarán 200 ejes tándem, que en esta ocasión tenemos 4 de 15 toneladas, serían aproximadamente 160 ejes tándem para ese tipo de vehículo. El camión C3 es el más conocido, ya lo vimos, eso lo tienen ustedes en las diapositivas donde se hace la característica, se caracteriza cada uno de los vehículos que nosotros tenemos. El camión S3 tiene un eje sencillo, un eje tándem y un eje trídem por cada vehículo. Si pasan 100 y tenemos 50 ejes sencillos de 9 toneladas, pues tendremos otros 50 ejes sencillos de 8 toneladas para poder completar los 100 vehículos. Para los ejes tándem tendríamos 100 y para los ejes trídem tendríamos los 100, sumando con los valores que ya teníamos establecidos. Obviamente ese procedimiento es un procedimiento mucho más sencillo que el que vimos en las diapositivas, porque el que vimos en las diapositivas va camión por camión. Acá obviamente tenemos un conjunto de buses, un conjunto de camiones, y vamos a sacar ese factor camión, ese factor de daño de todo este número de vehículos que nosotros tenemos. Para poder realizar eso, nosotros primero tenemos que hacer una sumatoria del número de ejes de cada tipología de carga. Entonces realizamos la siguiente sumatoria de ejes de cada uno de ellos. Para el eje de 8 toneladas tendríamos ¿cuántos? 50, 80, 130 y 50 nos darían 180 ejes. Para el siguiente tenemos 150 y 320 nos darían 470 y 50, 520 ejes. Para los ejes tándem de 15 toneladas tenemos 40 solamente. Para los ejes de 16 toneladas tendríamos 200 más 160, 360 más 100,
460 ejes. Para los Trident solamente tenemos para los de 19 toneladas 50 y para los de 20 toneladas 50. También es importante realizar la sumatoria del número de vehículos que nosotros tenemos. En este caso sería 500. Ya teniendo la sumatoria del número de ejes, realizamos la siguiente operación. La sumatoria de ejes por 1000 dividido la sumatoria de vehículos pesados. ¿Cuál es la sumatoria de vehículos pesados en este caso? 500. La suma de los buses más todos los tipos de camiones que nosotros tengamos. Entonces, muchachos, empiecen a realizar cada una de las operaciones para poder calcular. Por ejemplo, para el primero, 180 por 1000 dividido 500. Para el segundo, 520 por 1000 dividido 500. Y así sucesivamente. Bueno, entonces, como veníamos diciendo, no se les olvide que vamos a tener la sumatoria de los ejes de cada una de las cargas que nosotros veníamos teniendo, en este caso 180 por 1000 dividido 500. Me imagino que ya realizaron los cálculos respectivos y pues los valores que nosotros tenemos aproximadamente, de acuerdo a los datos dados, son 360, 1040, 80, 920, 100 y 100. Esto es importante tenerlo en cuenta porque cada factor de equivalencia se debe dividir por el número de vehículos pesados que nosotros teníamos. Acuérdense que en el ejemplo anterior nosotros teníamos dos tipos de camiones, un C3S3 de 52 toneladas y un C3S3 de 104 toneladas. Hicimos el cálculo del factor camión para cada uno de los vehículos, por eso fue que nosotros teníamos ese factor de daño de 5.5 y el otro factor de daño de 93. Sumamos esos factores de daño y lo dividimos entre dos para sacar o calcular ese factor camión. Eso es lo que estamos haciendo, es algo muy parecido, solo que nos estamos ayudando por medio de una tabla. Ahora, lo importante es calcular esos factores de equivalencia de acuerdo a los daños que nosotros teníamos. Acuérdense que para ejes sencillos, si nosotros o si yo no les hago la diferenciación, si son ejes sencillos de 2 ruedas o ejes sencillos de 4 ruedas, siempre vamos a trabajar con el más crítico, que en este caso sería el de 2 ruedas. No se les olvide que la ecuación, ¿cómo era? P, que era la carga, en este caso sería 8 y 9 toneladas, dividido entre 6.6 elevado a la 4. Entonces vamos a calcular los factores de equivalencia para cada uno de esos valores. Para el primero sería 8 toneladas dividido entre 6.6 elevado a la 4. El segundo, 9 toneladas dividido entre 6.6 elevado a la 4. Y esos valores que vamos a obtener son los siguientes: 2.15 para el primer eje sencillo de 8.2 toneladas y de 3.46 para el segundo valor de 9 toneladas. Para el eje tándem, ¿verdad? Cambiamos un poquito la ecuación, vamos a tener 0.56 aproximadamente de constante por los 15 y las 16 toneladas que nosotros tenemos sobre 8.2 toneladas. Y los valores que nos van a dar son los siguientes: 1.19 para el eje tándem, el factor de equivalencia de 15 toneladas, y 1.53. Y para los ejes Trident, el factor de división es el nivel de carga, que en este caso son 19 y 20 toneladas, dividido entre 24, donde vamos a obtener 0.46 aproximadamente y 0.57. Esos son los valores o los factores de daño. Reitero y vuelvo a hacer énfasis en que, ¿qué quiere decir que tengamos un eje sencillo, ¿verdad?, de 2 ruedas de 8 toneladas? Un eje sencillo de 2 ruedas de 8 toneladas ocasiona el mismo daño que 2.15 ejes sencillos de 8.2 toneladas. Eso es lo que quiere decir cada uno de esos valores, tal como lo hicimos en el primer ejercicio, ¿verdad?, en donde teníamos cada uno de los elementos.
Después, ¿qué hacemos, muchachos? Vamos a calcular el factor de equivalencia por la sumatoria de ejes dividido el número de vehículos pesados por 1000. ¿Qué quiere decir eso? Esta columna por esta, ¿sí? Entonces multiplicamos 360 por 2.15, 1040 por 3.46, 80 por 1.19, 920 por 1.53, 100 por 0.46 y 100 por 0.57. ¿Sí? Entonces vayan realizando esas operaciones, que es importante que den valores, que nos den valores iguales o por lo menos parecidos. Si nos dan parecidos es porque nos estamos equivocando de pronto en valores de aproximación, en décimas o en milésimas, no en valores grandes, ¿sí? Esas multiplicaciones nos van a dar los siguientes: 777.15 para el primer valor, 3.596 para el segundo valor, 94 para el tercero, 1407 para el cuarto, 46 para el quinto y 57.17 para el sexto, ¿sí? Luego realizamos una sumatoria de toda esta columna, ¿sí?, dándonos 5.979, y el factor camión no es más que este valor que nosotros tenemos, la sumatoria de 5.979 dividido por 1000. ¿Por qué es importante este valor de 1000? Lo multiplicamos en esta columna y luego lo volvemos a dividir, es para tratar de agarrar la mayor cantidad de decimales que nosotros podamos tener. Por lo tanto, el factor camión para este tipo de vía es de 5.9. ¿Listo? Entonces, ya teniendo el factor camión, es importante establecer la variable tránsito. Como les dije, la variable tránsito normalmente la vamos a representar con la letra N. Va a ser igual a A sobre 100. Si empleamos a A como porcentaje, normalmente A, que es el número o el porcentaje de vehículos pesados. En este caso, para el ejemplo que nosotros teníamos un 10% de buses y un 40% de camiones. Eso quiere decir que este valor de A toma esta característica de A toma un valor del 50%. Tenemos B, que normalmente lo conocemos como factor carril, ¿sí? Ese factor carril depende, acuérdense, de la cantidad de carriles que tenga la vía, del estudio de tránsito que nosotros tenemos. Es importante porque nosotros diseñamos la vía por el carril que nosotros estamos diseñando. ¿Cuál carril? Por donde pasan los vehículos pesados. Normalmente, pues, como ya nos dimos cuenta, pues tenemos la tipología de que si tenemos varios carriles, por ejemplo 2 carriles, uno en cada dirección, normalmente la misma cantidad de vehículos que van son la misma cantidad de vehículos que vienen. En nuestro caso será de 50 también. Tenemos el TP de diseño, que en este caso es de 1000 vehículos. También tenemos la rata de crecimiento. Como nosotros realizamos un acumulado año a año, nosotros lo realizamos mediante esta ecuación: 1 más R elevado a la n, donde n es la rata de crecimiento, menos 1 sobre el logaritmo natural de 1 más R. Es importante, muchachos, tener en cuenta que este valor de la rata de crecimiento no lo vamos a trabajar en porcentaje, lo vamos a trabajar en valor absoluto, y n es el número o la cantidad de años. Para nuestro caso, 1 más 0.02 elevado a la 5 menos 1, todo eso dividido al logaritmo natural de 1 más 0.02. Los que tengan mayor curiosidad se pueden dar cuenta que este valor debe dar mayor al número de años que nosotros tengamos.
¿sí? Acuérdense, TPD es el tránsito promedio diario, aquí lo vamos a hacer acumulado año a año, por 365 días que tiene un año, ahí estamos acumulando todos los valores que nosotros tenemos. ¿Por qué más? Por lo último que hayamos, muchachos, el factor camión, que es de 5.9. De esta manera nosotros calculamos la variable tránsito. Si ustedes miran en los diferentes libros, la variable tránsito no es más que el número de ejes equivalentes que pasan en el periodo de diseño, N, por el carril de diseño, ¿sí?, el cual nosotros utilizamos para realizar cada uno de los diseños que nosotros tenemos. Acuérdense también lo que les dije, cada metodología, la ASTO, la Shell, la PCA, tienen sus factores de equivalencia. El mismo IDU, el Instituto de Desarrollo Urbano, tiene unos factores de equivalencia para cada uno de los tipos de camiones. Entonces espero que realicen ustedes el cálculo, me lo manden por el correo interno para saber cuáles fueron los valores que ustedes tienen. Este trabajo es muy parecido a la segunda actividad que ustedes van a realizar o van a tener. Es importante que lo tengan muy claro porque esto vale la mitad del parcial, del primer parcial que nosotros tenemos. Espero pues haber resuelto las dudas que ustedes puedan tener sobre el cálculo de la variable tránsito. Pues espero vernos en una muy próxima ocasión. Muchísimas gracias.